Últimamente estoy saliendo a caminar por las mañanas, a levantarme, a hacer un poco de cardio, para decirlo de forma un poco más molona, ya que mola más decir cardio que no salir a dar un paseo. Y básicamente lo hago por despejarme un poco y sobre todo por hacer que mis neuronas despierten después de toda la noche. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo salir de la cama y empezar ya a desayunar o ponerme delante del ordenador es como en plan, estoy totalmente apagado. Así que nada, es lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, el episodio no va de esto hoy. Básicamente lo que os quería contar es que vamos a hablar acerca de cómo saber si un ejercicio se adapta bien o mal a nosotros. Que muchas veces hay ciertos ejercicios que están ahí porque sí, porque pensamos que son buenos, realmente porque llevan toda la vida, pero muchas veces no se adaptan a nosotros y vamos a ver qué puntos deberíamos de tener en cuenta o qué cosas deberíamos de fijarnos para saber si un ejercicio es bueno o malo. Así que nada, ya estoy aquí, me subo para arriba, me preparo el café y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tengo mi café preparado. Hoy es lunes, esto es Lifters y vamos a hablar acerca de eso, como digo, acerca de si un ejercicio es para nosotros, si no es para nosotros, cómo saberlo de una forma clara y rápida. Y al final son ciertos puntos que debemos de tener en cuenta y no es complicado en sí, lo que pasa es que requiere al final también de experiencia, que muchas veces es el punto que nos falta, el hecho de empezar a querer hacer todo demasiado rápido y evidentemente en un principio si metemos mucha variedad de ejercicios cuando nuestro objetivo es ganar masa muscular y demás, pues posiblemente haya ejercicios en los que no notemos bien ese músculo que queremos trabajar o nos sintamos un poco incómodos, ¿no? Realmente pensemos que no estamos acostumbrados a hacer ciertos ejercicios, no estamos acostumbrados a hacer un press de banca, ni a hacer unas dominadas, ni nada por el estilo. Y entonces es normal el hecho de decir, es que yo me siento incómodo, yo me siento raro haciendo esto. Bueno, claro, es normal. Pero bueno, con el paso del tiempo y según van pasando las semanas, pues posiblemente esto cambie. Y va a llegar un punto en el cual, si tenemos cierta experiencia, vamos a ver cómo hay ciertos ejercicios que se adaptan mejor y peor a nosotros. Un punto claro en todo esto, y que seguramente a muchos os pase, es el hecho de sentir más o menos un músculo con ciertos ejercicios. Por ejemplo, imaginémonos el pectoral, que es algo bastante recurrente el hecho de decir, es que yo trabajo el pectoral y no lo siento. O sea, por ejemplo, hago un press de banca y no noto nada. A mí eso me pasó durante bastante tiempo y al final le pude buscar una solución. Y es que al final lo único que hice básicamente es el probar diferentes anchos de agarre, diferentes formas de ejecutar el press de banca, porque al final es cierto que sí, que podemos buscar por internet cómo hacer un press de banca de forma correcta. Pero dentro de esa forma correcta que tenemos para hacer el press de banca, podemos hacer pequeñas variaciones en cuanto al movimiento y seguramente, dependiendo de nuestra morfología, nos van a venir mejor y peor. En este sentido, yo, por ejemplo, variaba mucho lo que es el ancho de agarre, acortaba también el recorrido simplemente para ver si de esa forma notaba mucho mejor lo que es el pectoral en sí y no tanto el tríceps, para que no se disipara tanto el trabajo que hacía en ese músculo en concreto. Entonces, de esa forma, poco a poco, fui pillándole un poco la cosa a este ejercicio y al final, a día de hoy, es un ejercicio que le saco bastante partido, al igual que, por ejemplo, unas simples flexiones, que muchas veces es un ejercicio que no se suele hacer mucho en el gimnasio porque se piensa que es un ejercicio como para principiantes, como que es mucho mejor un press de banca tradicional, pero realmente es un ejercicio muy bueno. De hecho, podéis probar a hacer unas flexiones simplemente y si notáis mucho el pectoral y con un press de banca no lo notáis, podéis hacerla simplemente como ejercicio principal o podéis hacerla como modo de precalentamiento, simplemente para prefatigar un poco ese músculo y seguramente luego cuando vayáis al press de banca sea mejor. Así que ese sería un punto clave, el de sentir o no sentir el músculo. Si no sentimos para nada ese músculo en concreto, está claro que ese ejercicio quizás no sea para nosotros. Hay excepciones, que ahora vamos a hablar de eso. Otra cosa sería, por ejemplo, si los días posteriores luego tenemos agujetas o no. En este sentido, si tenemos agujetas, por ejemplo, en el pectoral y hemos trabajado el pectoral, evidentemente que estamos haciendo un buen trabajo o una buena selección de ejercicios. Si no sentimos agujetas en el pectoral, si las sentimos en el tríceps, por ejemplo, o en cualquier otro grupo muscular, pues realmente quizás tendremos que cambiar ese ejercicio. Pasa lo mismo, por ejemplo, si trabajamos la pierna, hacemos una sentadilla y luego los días posteriores nos está doliendo el lumbar. Pues a ver, quizás no estamos haciendo la técnica correcta, quizás estamos haciendo una técnica más parecida a un buenos días. Entonces nada, simplemente también grabarnos, que es una buena herramienta, ver cómo estamos haciendo dicha técnica y de esa manera podemos ajustarlo mucho mejor. Otro punto también que no se suele hablar de él es el tema de hacerse fotos y ver de esa manera las posibles descompensaciones que podemos tener en ciertos músculos. En ese sentido, por ejemplo, un músculo que suele tender a la descompensación de forma muy sencilla es el deltoides posterior. Porque no se le da el trabajo suficiente, porque muchas veces nos enfocamos en el deltoides medio, simplemente hacemos que si elevaciones laterales, press militar,
Y luego las elevaciones tipo pájaro, por ejemplo, un trabajo de face pull, como que le dejamos un poco más de lado. Yo siempre que planifico algo, siempre intento incluir un face pull o cualquier tipo de ejercicio accesorio enfocado en el deltoides posterior, porque es un trabajo muy importante. Y eso lo podemos ver simplemente también con el hecho de hacernos fotos para ver que tenemos ciertas descompensaciones o simplemente al hacer ciertos ejercicios, porque recordemos que el hombro al final influye en multitud de ejercicios multiarticulares y si tenemos descompensaciones en este sentido, pues vamos a hacer mal un remo con barra, vamos a hacer mal unas dominadas, vamos a hacer mal un press de banca, entonces tampoco vamos a sacar partido a estos ejercicios. Así que importante eso, haceros fotos también, grabaros en vídeo y de esa manera poco a poco vais viendo si estáis mejorando la técnica, si estáis mejorando cómo lo hacéis, vais viendo las fotos sobre todo si mejoráis ciertos puntos en concreto, así que eso es importante. Y como decía al principio, hay excepciones a todo esto. Por ejemplo, una sentadilla. Si una sentadilla la hacemos con mucho peso, al final tampoco vamos a decir, venga, voy a buscar congestionar el cuádriceps, porque quizás tenemos ejercicios un poco más accesorios que van a enfocarse más en eso. Si lo que queremos es hacer una sentadilla pesada a bajas repeticiones, tampoco es muy prioritario el hecho de decir, es que no siento bien el músculo. Por supuesto que no sientes bien el músculo, pero si luego días posteriores tienes agujetas en ese músculo en concreto, si te grabas y ves que bajas de forma vertical, que realmente están haciendo el trabajo los cuádriceps, estás haciendo la sentadilla bien, ya está. Ahora bien, como digo, si haces la sentadilla y luego días posteriores te duele que si el lumbar, te duelen otras zonas como quizás más los isquios, tienes los cuádriceps casi sin trabajar o tienes ciertas descompensaciones en este sentido que puedes ver con fotos y demás. Bueno, pues ahí te toca analizar un poco y quizás te venga mejor una variante como sentadilla jaca, como una prensa de piernas o cualquier otro ejercicio. Así que nada, estos serían los puntos importantes que deberíamos de tener en cuenta para saber si un ejercicio se adapta o no a nosotros. Como veis, son al final 4 cosas que con la experiencia, que con el tiempo, las vamos a ir controlando. Así que tampoco os preocupéis mucho en este sentido y seguramente según va pasando el tiempo y según vais adquiriendo esa experiencia entrenando, pues vais a ser capaces de verlo por vosotros mismos. Así que sin más, no me enrollo más en este lunes. Empezamos de nuevo, como digo, una semana. Muchas gracias por estar ahí un lunes más. Y sin más, nos escuchamos ya mañana martes. Que paséis un buen día. ¡Chao!